Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Seguimos en la temporada de la familia y los desafíos de nuestros tiempos. Vamos a seguir abarcando el tema de la educación de los hijos. Pablo, bienvenido. Hola Lina, ¿cómo has estado? Muy bien, muy contenta de que retomemos estos temas de educación y crianza. Sí, después de una pausa un poco larga, pero bueno, el Señor nos permite volver a estar juntos en estos temas tan importantes. Así es, y que el Señor nos ayude a abordarlos. Amén. Pablo, en los capítulos anteriores estuvimos sentando como las bases y los fundamentos de la educación de los hijos en el hogar, y era más como dirigido a lo que necesita un padre para poder abarcar y tener como esta gran tarea, ¿cierto? Pero hoy vamos a entrar como ya en el tema de crianza de los hijos. Entonces me gustaría que nos contaras qué vamos a ver en el capítulo de hoy. Bueno, yo quiero leerte un pasaje que nos va a servir mucho y lo vamos a nombrar varias veces, que es Génesis 18-17, que es un pasaje donde Dios mismo nos habla de las características de un buen padre y de lo que Él hace con sus hijos, que va a tener como fruto que Dios cumpla el propósito con esta familia, y es el ejemplo o el padre Abraham. Dice ahí en Génesis 18, verso 17, y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces este pasaje nos va a servir mucho porque nos habla de el ejemplo de un buen padre, que no lo está diciendo nadie más sino Dios mismo, que es Abraham, Dios hablando bien de Abraham, y nos muestra cómo un buen padre puede hacer de su familia una casa fuerte, una casa sólida, y es una casa que llega a ser una gran nación, y no solo eso, sino que va a ser bendición para otras naciones. Entonces Abraham hace unas cosas que el Señor resalta para que su familia pueda guardar el camino de Jehová. Y las cosas que el Señor resalta es que Abraham habría de hacer justicia y juicio. Entonces la palabra hacer justicia quiere decir que él iba a enseñar a su casa a ser una casa honrada, íntegra, a ir por el camino justo de Dios. Pero la otra palabra que usa ahí la Escritura, que es juicio, es la que vamos a usar hoy bastante, que es muy importante en relación a la crianza de nuestros hijos. Si nosotros pudiéramos, y como lo vamos a mostrar hoy, quitar este ingrediente de la educación de nuestros hijos, hay muchas cosas de las que vamos a hablar que no van a tener un buen fruto. Entonces hoy vamos a resaltar la necesidad de que los padres enseñen a guardar el camino a sus hijos, el camino de Jehová y su casa, pero especialmente en estos dos asuntos, justicia y el que vamos a tratar hoy especialmente, el juicio. Ese es el que vamos a tratar hoy. Entonces vamos a enseñar a los padres que ellos tienen que hacer juicio en su casa para que su casa pueda guardar el camino de Jehová. Pablo, me llama mucho la atención la palabra juicio dentro de la educación. Parece que como que la palabra no es muy adecuada, o no sabe uno cómo se ve en el contexto de la educación. ¿Nos puedes explicar un poco más de qué se trata? Sí, porque como no lo hemos explicado, decir cómo enseñar a hacer juicio en la casa, ¿qué es esto? Bueno, hay pasajes que nos muestran un poco lo que queremos hablar. Jeremías nos habla dos pasajes que nos enseñan qué es eso de hacer juicio, y especialmente en la educación del hogar, porque eso es lo que estamos tratando. Jeremías 15, verso 19 dice el Señor al profeta, le dice: por tanto así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Entonces el juicio que debe hacer el padre para que su familia pueda guardar el camino de Jehová es el juicio de discernir, el poder separar lo que es vil de lo que es santo, para poder sembrar ciertas cosas en su hogar. Entonces el padre, para poder mandar a hacer justicia, primero él debe juzgar y dar juicios de discernimiento espiritual en su hogar, para saber qué cosas son de Dios y qué cosas no son de Dios.
porque tú no puedes sembrar una buena semilla en una tierra que tiene cosas que van a afectar la semilla. Entonces el juicio que debe hacer el padre es que muchas veces para él poder propiciar una buena educación en el hogar, él va a tener que sacar cosas que no pertenecen al camino de Jehová en su hogar, para él poder sembrar lo justo, lo bueno, lo que corresponde a la piedad. En otro lenguaje, según Jeremías capítulo 1, lo voy a leer para que lo miremos en la misma palabra. Dice Jeremías 1, verso 9, dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, y ahí sí, para edificar y para plantar. Entonces, espiritualmente esto es muy cierto, que a veces antes uno de poder edificar algo tiene que arrancar, tiene que quitar, tiene que arruinar. Entonces tú no puedes edificar un edificio conforme al diseño de Dios si ya existe algo. Entonces ese juicio que estamos hablando y que vamos a hablar hoy es el discernimiento espiritual que deben tener los padres en su hogar para poder quitar las cosas que no son del Señor y que pueden ser una gran interferencia a lo que el Señor quiere hacer, o que pueden ser usadas en oposición a lo que queremos sembrar, que es el camino de Jehová. Entonces el juicio del que estamos hablando es el discernimiento espiritual que deben tener los padres para establecer en su hogar qué es de Dios y qué no es de Dios, para que una vez establezcan qué es de Dios, se afirmen y trabajen en eso, y también una vez establezcan que no es de Dios, lo saquen, lo quiten, lo desechen de sus hogares, porque si no lo hacen, como vamos a hablar hoy, eso puede ser un gran problema para nuestros hogares, y especialmente para la crianza de nuestros hijos. También nos sirve mucho la figura de Adán en el Edén. Cuando el Señor pone a Adán en el Edén, lo pone a hacer dos cosas: una, labrar, y la otra es guardar. Y la palabra que el Señor usa para guardar es la palabra que se usa en el hebreo para cercar algo. Entonces, de alguna manera, Dios ponía a Adán para trabajar algo, pero Dios sí sabía que ya existía un mal que estaba alrededor. Y ese mal estaba centralizado en un personaje que la Biblia llama la serpiente antigua, Satanás. Entonces no es solo un trabajo de labrar, sino que debemos ser conscientes que alrededor nuestro o de nuestros hogares o ya en nuestros hogares hay cosas edificadas que no pertenecen a Dios, que son obra del maligno y que nosotros debemos discernir y sacarlas de nuestro hogar, destruirlas de nuestro hogar, juzgarlas en nuestro hogar, para poder enseñar el camino de justicia a los nuestros y que Dios, como leíamos en Génesis, haga venir lo que ha prometido. Entonces a veces una de las cosas terribles que nosotros vemos en el hogar es que aunque los cristianos quieren hacer ciertas cosas en sus hijos, ya hay cosas en su hogar que son opuestas al camino de Jehová o que afectan directamente a lo que ellos quieren hacer en el Señor. Entonces a veces uno primero, para poder edificar, tiene que arrancar, quitar. Entonces vamos a hablar de cosas que los padres deben discernir espiritualmente en sus hogares que no pueden estar, porque si están, eso van a afectar la educación y la crianza de sus hijos. Entonces por eso hoy comenzamos con hacer juicio en el sentido de discernir, separar lo que es de Dios, lo que no es de Dios, y lo que es de Dios, pues labrarlo, pero lo que no es de Dios, romperlo, ¿sí? Porque eso va a ser una oposición a lo que queremos hacer si queremos el camino del Señor. Pablo, antes de avanzar, porque es un tema que verdaderamente es crucial en términos de educación, ¿podrías mostrarnos un ejemplo en la vida de Abraham donde se vea esto, como para que lo podamos entender un poco más, ya personificado? Sí. Bueno, en Abraham directamente, aunque hay unos pasajes que no lo podríamos ver, pero hay un pasaje que me gusta más de uno de sus hijos, porque ahí dice que él iba a enseñar a guardar su casa y a sus hijos. Sí. Entonces, uno de sus hijos, su nieto Jacob, él tiene una experiencia muy interesante. Cuando él va de regreso, después de que ha dejado a Labán y a la familia, a su esposa, él, tiene varias circunstancias, pero un momento el Señor permite que ellos lleguen a una ciudad y tienen una experiencia bien triste, que la hija de Jacob fue deshonrada. Nosotros hemos hablado de ese pasaje. Después de eso, de la crisis, porque los hermanos de la muchacha hacen una guerra y matan a los de la ciudad, el Señor le habla a Jacob y le habla de que vaya a Betel. Y Betel, en las escrituras, la palabra Betel significa casa de Dios. Entonces, de alguna manera, Dios lo está sacando de medio de las pruebas y lo llama a él para que vaya a su casa. Pero cuando él es llamado a su casa, él le dice algo a su familia. Ahí está en Génesis 35, verso 2, que dice: entonces Jacob dijo
a su familia, a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entonces aquí vemos a Jacob ejerciendo un juicio familiar. ¿Cuál es el juicio familiar? Que él entendía que si Dios lo estaba llamando a Betel, que es el lugar de la casa de Dios, al lugar donde Dios se le había aparecido ya, él no podía acercarse con su familia estando en la condición que estaba. Nosotros leemos en los pasajes anteriores, aunque Raquel, cuando salió de la casa de Labán, escondió los ídolos de su padre. Entonces, a veces hay cosas en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestros hijos, que son ídolos escondidos. Y eso a veces trae maldición, como lo vamos a ver en un sentido. A veces uno no entiende esa situación de que Dina sea deshonrada e inmediatamente pasa una situación de que para poderse presentar delante del Señor tenga que sacar los ídolos. Y a veces los padres, especialmente los padres cristianos, le preguntan a un hermano: pero ¿por qué mi hijo está haciendo esto? ¿Por qué mi hijo está pensando así? ¿Por qué mi hijo se está comportando así? Y lo que pasa es que a veces hay cosas en el hogar que el papá no ha sacado, que el papá no ha purificado de su casa, y eso trae cierto ambiente cierto ambiente de maldición o de cosas que Dios aborrece. Todos los padres deben saber que si ellos quieren educar a sus hijos, así como Jacob, tienen que llamar a su casa, a los suyos, a purificarse. Y a veces hay que sacar los ídolos que son desagradables a Dios y romperlos. Entonces yo pienso que este es un buen ejemplo de un hombre que entendió que para poderse presentar delante de Dios, su casa no podía tener ídolos, no podía tener cosas abominables. Aún, como vamos a hablar más adelante, no podía tener anatemas, porque esos anatemas traen mal a nuestro hogar, traen mal a nuestros hijos, a veces hasta a nosotros mismos. Entonces era necesario que ellos se purificaran. Entonces ahí vemos que Abraham sí enseñó bien a sus hijos, porque aún su nieto se acordó de cómo ellos deberían acercarse a Dios. No pueden acercarse habiendo esas cosas entre ellos. Y eso lo deben saber los papás. Hay cosas en nuestra casa que no deberían haber, porque esas cosas nos muestran que nosotros no hemos ejercido un juicio de discernimiento de decir esto no es de Cristo o esto es de Cristo. Entonces vamos a tener lo que es de Cristo en abundancia, pero por otro lado también vamos a sacar lo que no es de Cristo. Entonces así es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no solo nos da una nueva vida, sino que trata la vieja vida. Entonces algo así es en el hogar. Para que nosotros podamos sembrar lo verdadero, lo puro, lo santo, debemos hacer un juicio y apartar lo inmundo, lo vil, lo desagradable y lo que es abominable a los ojos del Señor. Y esa responsabilidad de los padres, y está muy ligado con la educación de sus hijos. Es que ponte a pensar, nosotros vamos a hablar, por ejemplo, del altar familiar. Y tú tienes un niño que es adicto a los videojuegos, que tú le apagas el videojuego y el niño comienza a llorar y se desespera. ¿Cómo lo vas a tener quieto en un tiempo devocional si es que el corazón de ese muchacho, que por naturaleza es idólatra, su corazón está atrapado ahí? ¿Cómo le vas a enseñar las escrituras si él va a amar las escrituras cuando su corazón ya se lo ha robado a otra cosa? ¿Me van a entender? Claro. Entonces no podemos hacer una cosa sin quitar la otra, porque cuando tenemos esa mezcla en los hogares cristianos, es una mezcla que primero es desagradable al Señor, porque al Señor nunca le gustaron las cosas mezcladas. Por eso le habla de santo, que es apartado. Y segundo, va a crear una dualidad en el niño, porque por un lado le estamos alimentando con la bendición, pero por otro lado estamos permitiendo cosas que traen maldición sobre su vida. Entonces es muy importante que los padres sepan que para poder enseñar el camino de justicia, deben juzgar lo que no es de Dios y deben purificar su hogar para poderse presentar delante de Dios y Dios pueda cumplir lo que ha prometido. Pablo, pues vamos a necesitar que nos alumbres mucho sobre este tema, porque probablemente uno puede tener muchos ídolos en el hogar y no darse cuenta. Sí. Pero vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerden que pueden enviar sus dudas y preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Ya volvemos. La presencia de millares y Jesús aquí. Pablo, en el ejemplo de Jacob acabamos de ver a un padre que juzga qué debe sacar de su casa. Pero entonces quisiera traerlo al contexto actual. ¿Cuáles son esos ídolos de hoy, de esta generación, que deberíamos sacar de nuestras casas? Bueno, eso es una pregunta sumamente amplia. Primero,
hay que entender que la idolatría antigua no es la misma que existe en nuestra generación. Y también hay que entender que la idolatría antigua no solo era adoración a imágenes, porque nosotros a veces pensamos que solo era que la persona se inclinaba delante del muñeco. Es parte, pero la idolatría antigua está llena, de todo un sistema de pensamiento y de culto mucho más amplio. Entonces tenía que ver la deidad, y según la deidad pues era el culto, pero también según la deidad y el culto era la nación que servía a esos ídolos. Entonces cuando miramos los dioses antiguos eran sumamente grotescos. Era una apología a veces a la sexualidad, era una apología a veces a la violencia, era una gran cantidad de cosas que mostraban claramente y marcaban claramente cómo eran las naciones. Tanto que siempre, digamos, cuando se habla de idolatría se relaciona con perversión sexual, abuso, una cantidad de cosas que eran muy marcadas de esas naciones antiguas. Entonces, ¿pero por qué pasa esto? Pablo nos dice que detrás de los ídolos están los demonios. Es más, que la mesa de los ídolos era la mesa de los demonios. Y Satanás maquinó esa mesa de alguna manera, dice 2 de Corintios, te lo quiero leer, para cegar el entendimiento de los hombres. Dice así 2 de Corintios 4, verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces todo este sistema de idolatría pagano antiguo ha sido o fue maquinado por Satanás de alguna manera para que los hombres no pudieran ver a Dios ni la verdad de Dios, sino para que cegarles el entendimiento, como si le sacara los ojos a través de un sistema falso de culto. Entonces Satanás sabe que si él puede trabajar en la mente de los hombres, su mente puede estar tan cegada o corrupta que ellos ni siquiera van a entender el evangelio. Y uno a veces piensa que eso sucede en la edad de los 20, los 25 años o los 15 años, pero si Satanás puede afectar a una generación desde los años más tempranos de su edad, de tal manera que cuando el niño ya crece con ciertas características y su mente formateada de cierta manera, ciertamente el evangelio va a ser muy difícil que llegue a una vida de esas. Entonces la idolatría está ligada a ciertas cosas. Nosotros no las podemos estudiar aquí porque sería todo un estudio de la idolatría antigua, pero Pablo en Romanos 1, cuando él habla de aquellos hombres que en la idolatría han sido juzgados por Dios y entregados a una mente reprobada, que por lo que nos dice 2 Corintios, es una mente que Satanás ha venido a trabajar. O sea, una vez yo resisto la verdad de Dios de la creación, Dios me deja una mente reprobada. O sea, una vez resisto el conocimiento de Dios, viene la influencia del maligno, a llenarme de cosas que son contrarias a Dios, a cegarme todavía más. Entonces yo quiero que leamos un poco las características de esa idolatría, cosas que atestaban la idolatría antigua de estas naciones, y vamos a ver cómo hay cosas en nuestros tiempos que están relacionadas a lo mismo. Sin ser la misma idolatría antigua, tienen las mismas características, mostrándonos que la misma serpiente que cegaba antiguamente lo hace hoy en nuestros días de otra manera, pero con los mismos medios. Entonces voy a leerte la lista que Pablo nos da en Romanos 1:28 de las cosas que no convienen y que seguramente Satanás está detrás preparando esa mesa de demonios para acabar de destruir el razonamiento y el entendimiento de los hombres. Dice Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada o a una mente cegada por la serpiente, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Entonces esa era la mesa de los demonios. Los demonios y el culto antiguo estaba atestado de esto, de fornicación de todo tipo, homosexualismo, perversión, inmoralidad, violencia, injusticia, desobediencia a los padres. O sea, eso era el ambiente pagano
o el carácter del hombre en el ambiente pagano. Claro está, porque su mente había sido reprobada. ¿Por qué? Porque había sido lleno de estas cosas. Entonces su idolatría estaba lleno de estas cosas, de tal manera que el hombre comenzó a actuar de una manera que aún dejó el uso natural, como dice Romanos 1. Entonces, más que decir cuáles son los ídolos de nuestra época, porque no se pueden comparar a los ídolos antiguos, es poder discernir por el Espíritu qué cosas traen esto que la Biblia reprueba. ¿Qué reprueba la Biblia? La fornicación, la violencia, la injusticia, la maldad, la lascivia, la desobediencia a los padres. Entonces es reconocer esas cosas que tienen el mismo origen maligno, que tienen el origen el objetivo de matarnos, de destruir, de robarlo de Dios, y es poder reconocer eso en mi hogar y poder sacar eso de mi hogar. Porque si yo dejo que eso abunde en mi hogar, como sucede en este caso, que mi hijo esté atestado de esto o lleno de esto, seguramente mi hijo va a tener una mente que rechaza el Evangelio y las cosas de Dios. Si bien lo que hoy vamos a hablar no salva a un hijo nuestro, sí por lo menos quita los peligros alrededor que hay y que pueden venir a su mente para que él no pueda conocer a Dios a través de la misma creación y recibir el mensaje específico del Evangelio. Entonces es como la manera que nosotros podamos discernir qué de estas cosas pueden llegar a nuestro hogar o están en nuestro hogar abundando, y nosotros podernos purificar, como hizo Jacob, que sacó esos ídolos de la casa. Para pasar un poco del concepto a lo más específico, porque yo creo que en este punto todos queremos tener un poco de ejemplos más directos, más claros. Sí. ¿A qué podríamos referirnos actualmente que podría estar generando ese ambiente de riesgo y de peligro para un niño en el hogar? Mirando la palabra atestados, o sea, que abunda así arduamente en los hogares de nuestros días, yo quiero hablar de una cosa que ya nuestra generación está mudando un poco, pero es lo mismo. Y yo quiero hablar específicamente de la televisión, porque la televisión ya lleva más de 80 años funcionando y ha tenido un efecto sumamente vital en nuestra generación. Además, yo voy a leerte algunos artículos y algunas frases de personas que ni siquiera son cristianas, pero ellas al estudiar el asunto ven el efecto que tiene especialmente en los niños y en los jóvenes de nuestras naciones. Por ejemplo, para 1940, más o menos el 10% de estadounidenses tenía televisión. Para 1960, el 80%. Para 1970, el 98% de los hogares de Estados Unidos tenían televisión. Y más o menos el 66% tenía 2 o 3 o más televisores. En promedio, en los hogares de Estados Unidos, el televisor dura prendido 7 horas al día. Entonces, en los niños de edad de 2 a 15 años, el promedio de horas de televisión en un hogar estadounidense es más o menos de 4 horas. Cuando un niño llega a la edad de 18 años, dicen las estadísticas, él ha visto más televisión que el tiempo que ha pasado en su colegio. Entonces es un asunto que es abundante en nuestra generación y que es sumamente perjudicial, porque como vamos a ver ahorita, el ambiente o el material que hoy en día se encuentra en la televisión está atestado de fornicación, de inmoralidad, de injusticia, de violencia y de todos los frutos o colores de lo que la Biblia llama la carne. Entonces es un asunto tan terrible que los padres deben ser advertidos de que ellos no van a poder obtener un buen fruto espiritual en la vida de sus hijos si sus hijos son esclavos a ese aparato. Y eso es lo común en un 98% de los hogares de las personas en general, y en un porcentaje también muy alto en los hogares cristianos, porque decía el hermano Tozer, hablando creo que con David Wilkerson, que para él encontrar un hogar cristiano donde un televisor no reinara era un milagro. Eso, los cristianos estábamos igual que los incrédulos. Es que mira que el asunto es tan serio y tan perjudicial que a veces hay estudios que dicen que el simple hecho de ver televisión, así el contenido de la televisión sea bueno, o sea, por ejemplo, que tú dices, no, es que yo pongo a mi hija a ver canciones cristianas todo el día o películas cristianas todo el día, pero el hecho de que el cerebro en crecimiento de un niño sea expuesto a la pantalla de la televisión afecta
profundamente el desarrollo cognitivo del niño. Qué interesante. Tanto que la mayoría de niños que son expuestos a horas diarias de televisión tienen problemas de concentración, tienen problemas de memorización, tienen problemas muchos tienen problemas de nervios, son niños inestables, Ansiosos. son niños ansiosos, son niños que tienen problemas cognitivos, porque de alguna manera la manera que se maneja la frecuencia en el televisor hace que el cerebro del hombre en ciertas partes deje de funcionar, porque le impide o le quita la capacidad de razonar, de imaginar, de cosas que no suceden, por ejemplo, cuando tú lees, porque cuando tú lees, como vas haciendo pausa, tu cerebro va trayendo ideas, pensamientos, aún va imaginando lo que se está leyendo, puede pausar, pero el movimiento rápido del televisor, que tiene como una tendencia a ser hipnótico, es sumamente malo aún para el desarrollo del cerebro. Es más, mira que es interesante que yo encontré artículos de personas que no son cristianas, no están hablando cristianas, que si un padre quiere cuidar a sus hijos, durante los primeros 12 años de su vida no lo deberías poner al televisor. Tremendo. O sea, y lo hablan personas que no son cristianas. Entonces, aún el televisor, sin un contenido malo, simplemente el que tú expongas a tu niño a hartos tiempos viendo televisión, eso va a crear niños nerviosos, distraídos, llorones, a veces con trastornos cognitivos, con una pérdida muy común de la realidad. Entonces es supremamente malo. Pero ahora pensemos en el contenido. Uh-huh. Si ya es malo que el niño dure harto tiempo delante de la pantalla, pensemos en el contenido. Porque imagínate, o sea, tú nunca permitirías, por ejemplo, que dos hombres o un hombre, tú vas por la calle y tú ves que un hombre saca un cuchillo y comienza a perseguir a otras personas con un cuchillo. Tú lo primero que tratarías de hacer con tu hijo es que tu hijo no vea ese tipo de violencia, ¿sí? Claro. O por ejemplo, tú vas por la calle y tú ves que un hombre y una mujer desnudos o en ropa interior están besándose en un parque. Lo primero que tú tratarías de hacer es que taparle los ojos a tu hijo, porque de alguna manera tú eres consciente que tu hijo no es bueno que él vea eso. Entonces ahora pensemos en la televisión y en los altos contenidos, solo de estos dos asuntos, los altos contenidos de violencia y de erotización que encuentran nuestros niños en el televisor. Por ejemplo, mira lo que decía en una estadística de un estudio que se hizo en Argentina. El estudio lo hizo el Centro de Estudios de Opinión Pública. Él decía que, bueno, más o menos el 77% de los argentinos mira televisión. 84% destina a esta actividad por lo menos 2 horas al día. Y ellos decían, de 2.926.000 niños entre los 5 y los 14 años residentes en la capital federal y Buenos Aires, un 45% miran de 3 a 5 horas diarias. Entonces, en 272 horas de programación, reconocieron que los niños veían más o menos 4.703 escenas de violencia. Cada uno según estas, y estamos hablando de televisión de niños, o sea, muñequitos y todo eso, ¿no? Pero se ve mucha escena de violencia. Uh-huh. Entonces decía que cada 3 minutos se produce una imagen de agresión que se duplica en la programación de los fines de semana. Entonces los autores concluyeron que a lo largo de 6 años un menor acumula en su memoria un total de 85.410 escenas de violencia. O sea, asesinatos, peleas. Entonces ellos decían que es casi imposible no notar cómo eso afecta a la juventud y a los niños en nuestros días. Entonces tenemos programación que tiene a veces hasta una apología a la violencia, al robo, al delito, hasta el narcotráfico. Si tú miras las novelas de hoy en día en la programación de nuestros canales, esa es una apología al delito, a lo malo. Entonces a veces queremos que nuestros niños no sean inclinados a la violencia, no hagan matoneo en el colegio, no tengan poco aprecio hacia la vida cuando ven programación donde hay muertos, donde hay sangre, donde hay violencia.
Hasta las niñas hoy en día tú las ves en los colegios que se golpean como si fueran los peores pandilleros de Estados Unidos. Niñas de colegios, de familias, y uno dice, ¿cómo va a suceder esto? Porque el impacto que tiene la televisión sobre nuestros jóvenes y sobre nuestros niños es abundante. Y dime hoy de la erotización que se está haciendo. Yo leí artículos que hoy gran parte de la televisión que se ve es un delito y puede ser considerado abuso a menores. Porque aunque diga programación para adultos, si se pone a las 6 de la tarde, a las 3 de la tarde, pues la mayoría de los televidentes van a ser los niños. Entonces, imagínate una niña donde está siendo bombardeada abundantemente con escenas eróticas, con comportamiento erótico, donde la protagonista es la muchacha bonita que se viste de cierta manera, que tiene ciertas relaciones con los hombres, donde todos los comerciales de televisión muestran mujeres en bikini. Entonces, todo eso tiene un impacto tanto que tú miras niñas de 10 años ya comportándose a una edad precoz de cierta manera, vistiendo de cierta manera, provocando a los hombres de cierta manera. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que eso bombardeado abundantemente en la mente de los niños los va a comenzar a llevar a comportarse, a vivir, a andar, a amar, a pensar. Y sin darnos cuenta, muchos padres están perdiendo a sus hijos en esos tiempos. Sus niñas se están volviendo eróticamente personas inmorales por lo que están viendo, porque también hay muchos estudios que lo que ven, ellos tienden a repetirlo. Uh-huh. Tanto que hay psicólogos, mira que yo leía estudios de psicólogos que dicen que hoy uno de los grandes problemas es que los papás están encontrando con prácticas sexuales en sus niños a una edad que nunca se había visto. Niños que hoy son estimulados a juegos sexuales, niños que hoy son estimulados a tomarse fotografías y enviarlas a sus compañeros, niños que son estimulados a practicar abuso sexual hacia otros, pero siendo muy pequeños. O sea, yo vi una noticia, creo que en Antioquia, donde niños de 11 años violaron a su compañerita de 9 años. Tú puedes decir, ¿dónde aprendió eso? ¿Dónde vio eso? Entonces, ¿por qué? Porque la televisión que hoy en nuestros días se ve es sumamente tóxica. Uh-huh. Y ni siquiera estamos hablando de pornografía. Hay programas, novelas. Yo en estos días veía por internet la novela de mediodía, La Rosa de Guadalupe. Y la historia que es que el niño se siente atraído hacia un compañerito varón y que no sabe cómo tratarlo y su mamá está viendo la situación, pero en algún momento ella entiende que debe ser tolerante y ayudar a su hijo para que él pueda desarrollarse en su conducta homosexual de la mejor manera. Imagínate un niño que está teniendo ciertas luchas a veces por definir su varonilidad, ver un programa de esos. ¿Qué está propiciando eso? Tremendo. Que él sea empujado, sea entregado a un estilo de vida que la Biblia llama que es abominable. Entonces, ¿por qué no se habla de esto? Como hablábamos ahorita. ¿Por qué no se habla de estos asuntos? Porque el negocio de la televisión es sumamente lucrativo. Ahí, o sea, la cantidad de dinero que se maneja allí es incalculable. Por eso los medios de comunicación nunca nos van a decir lo peligroso que es para nuestros hijos. Claro. Pero los papás cristianos, sabios, que aman al Señor, deben saber que es un crimen si ellos exponen a sus hijos a semejante corrupción que les llega directamente a la mente de sus hijos y que muchos ni siquiera tienen, porque es que la mayoría de padres ni siquiera están vigilando y atentos a lo que los niños ven, ¿no? Entonces, para que el niño no llore, entonces que se prenda el televisor. Y no nos damos cuenta que el televisor es un gran medio que usa la serpiente para llegar a la mente de los muchachos y destruirlos con material tóxico. Y no solo el daño natural que le hace a la persona como individuo, biológicamente, su cerebro. Y uno no se da cuenta, pero eso con cosas que marcan a los niños, tanto que hasta uno ya cuando llega a la adulta y se convierte a Cristo, leer, orar, se le dificulta porque su mente es disipada, es distraída, no tiene, y esos son frutos a veces de ser expuestos a cosas que no dejaron que nuestro desarrollo cognitivo fuera pleno. Todos los padres deben saber que esto es un asunto muy serio y que deben tener mucho cuidado, porque si ellos no sacan ese anatema o por lo menos lo controlan, eso va a causarles daños a sus hijos. Una vez una hermana me decía, hermano, pero yo a esa muchacha, yo no sé si es que yo nunca la dejé ir a una fiesta, nunca le di un permiso para salir. ¿En qué momento esta muchacha, cómo me llegó a llegar embarazada? ¿Cómo?
Si es que la televisión que le vende es eso. La televisión que le vende es despertando, porque la sexualidad no es mala, pero a veces cuando se despierta precozmente, sin el desarrollo debido en la persona, puede ser algo que le puede ocasionar muchos daños, pecados serios, cosas que le van a traer consecuencias a su vida. Entonces a veces los papás piensan que los problemas están afuera, pero tristemente la televisión trae todo lo que está afuera adentro. Entonces hay un adoctrinamiento a través de la televisión en los niños sin que llegue una persona, pero si llega, o sea, sin que llegue literalmente una persona, claro. Pero si llega un productor, si llega una persona que hizo un guión, que tiene una cosmovisión, que tiene unos deseos, unos pecados, unas inclinaciones, y él lo transmite a través de su arte, el que sea, una novela, cine, lo que sea, él va a transmitir todo eso y eso le llega a nuestros hijos a veces enterito. Entonces es muy triste pensar que los papás van a ayudar a sus hijos con un devocional familiar o con 2 reuniones a la semana, cuando son expuestos a veces, como leíamos ahorita, 4 horas de televisión diaria. Entonces es un peligro que hay que identificar, porque aunque no es el ídolo antiguo, este es peor, porque este reúne una gama de maldades que le llegan así directamente como un río, y los niños están tragando todo tipo de inmundicia y llenando su mente de todo tipo de basura, y cuando les queremos hablar la palabra, pues ya no quieren ni oírla. Están adictos, esclavos. Su corazón, que de por sí tiene tendencia a la idolatría, está sumergido en una cantidad de males que no deberían existir, por lo menos en un hogar cristiano. Pablo, has mencionado un ejemplo, tremendo ejemplo, que es la televisión. Pero hoy en día deben existir muchas más cosas, ¿no? Los celulares, internet, bueno, una cantidad de cosas más. ¿Podrías alumbrarnos en qué otras cosas como tan evidentes pueden llegar a ser ese anatema o ese riesgo latente dentro del hogar? Sí, claro, hay mucho, lo que tú dices, el internet hoy yo pienso que puede llegar a ser mucho peor que la televisión, porque de alguna manera la televisión está restringida en algunos aspectos, cambio internet no. Claro. Internet no tiene límites, entonces los padres deben tener así, si tienen que tener cuidado con la televisión, hoy más con el internet, porque es todavía una puerta más amplia, donde hay más variedad, donde todavía el asunto es más atestado, tanto de cosas malas como de cosas buenas. Entonces los padres deben vigilar, es que a veces ni siquiera es que no esté el aparato. Por ejemplo, en mi casa tú vas a entrar y vas a ver el aparato, el televisor. Una vez entró una hermana y dijo, ¡ah, hermano, usted cómo que habla tanto del televisor, ¿cómo va a tener el aparato? Pues puede estar el aparato, pero el aparato, si se prenderá una vez a la semana, 1 hora, es mucho. Entonces no es que no esté, sino que nosotros no lo controlemos y no guardemos todo. ¿Ves? Entonces lo mismo pasa con el internet. El internet puede ser muy peligroso o puede ser edificante. Lo que debemos controlar es cuánto tiempo o si deben pasar tiempo nuestros hijos ahí, y cuando lo pasen debe ser bajo nuestra vigilancia. Entonces, pero imagínate, hay estudios de gente incrédula. Hace poco El Tiempo, acá en Bogotá, sacó un artículo citando al ICBF, donde ellos decían que los estudios muestran que un niño antes de los 12 años no debería tener un celular. Creo que 14 años creo que decían, no debería tener celular, y mucho menos con acceso a internet. Porque hay muchos peligros, que hoy en día los peligros son, o sea, por ejemplo, yo te decía, una muchacha que ha sido erotizada, se toma una foto, eso es muy común, eso sale en las noticias todos los días, le manda la foto a un compañero, el compañero comienza a extorsionarla, que si ella no hace ciertas cosas, va a mostrar las fotos de él. Entonces la muchacha, por temor, termina haciendo ciertas cosas, termina a veces siendo abusada, violada, termina siendo extorsionada, y todo por unas fotos. ¿Y todo por qué? Porque la niña tenía acceso a internet, era una niña de 12 años, acceso a internet, redes sociales, personas que no conocían, hasta casos de niñas que han muerto, porque las han contactado personas que tienen propósitos sumamente peligrosos. Entonces un hogar sabio, donde los padres guardan y cuidan a sus hijos, personalmente pienso que si el televisor es peligroso, el internet es peor. No deberían tener acceso a internet libre. Yo he escuchado predicadores muy conocidos. Un día escuché a Armando Alducín decir que a sus hijos de 17 años no les permitía tener internet libre. Cuando lo tenían bajo el control y la supervisión de él. Entonces, en mi casa puede haber un computador,
pero si es el de mi hija, no debe tener acceso a internet. Ella tiene acceso a internet cuando yo puedo vigilar y velar lo que ella tiene. Para eso existen programas, pero aún vigilando no debe haber altas horas, o sea, no debe ser un asunto donde ella se pase 4 horas en el internet, 3 horas en el internet. Eso es adictivo, eso consume la mente, eso atrapa el corazón, eso nos puede llevar a cosas que aún nosotros como adultos debemos vigilar. Entonces hay muchos peligros, los videojuegos, eso es algo que es esclavizante y está muy ligado a lo que hablábamos hoy de la violencia. Muchos juegos de video hoy es una apología a la violencia, es una apología a conductas sexuales indebidas, es una apología al ocultismo, a la brujería, al satanismo, a los nombres. Ahorita al final vamos a citar un estudio viejísimo de hace como 15 años del hermano Josué Irión hablando de Disney y de los videojuegos de su época. Y si los videojuegos de la época de él eran sumamente, o sea, era como que si lo estuviera haciendo el grupo de satanismo, le pusiera el nombre y la historia del videojuego, hoy en día es peor. Entonces los papás deben vigilar porque esas cosas atrapan el corazón de los muchachos, mina su mente, los hace esclavos, adictos, y eso va a ser sumamente perjudicial para un muchacho. Entonces estábamos en una academia de música y llega el papá cristiano con el muchacho. No, que la clase del muchacho, el muchacho ahí ensayó, no, casi no ensayó, pero eso no había soltado el instrumento y ya estaba en el celular así. Pero como si fuera otro, un nivel de adicción, un nivel de dependencia a esas cosas que es sumamente peligroso. Yo he encontrado con cristianos ya convertidos de 22 años que tienen muchas luchas, así como el otro tiene luchas con la pornografía, hay otros que tienen luchas que no pueden, que son adictos al videojuego, no pueden orar porque quieren estar jugando, no pueden orar porque quieren estar pasando de nivel, o sea, está en una cuestión que uno dice, wow. ¿Y era por qué? Porque fueron niños expuestos desde los 3 años, 4 años a los videojuegos, a los celulares, al internet. Esas cosas son los ídolos de nuestros días. De por sí, como decimos, el corazón de uno es una fábrica de ídolos. Uh-huh. Si nosotros permitimos que cosas lleguen a la vida de nuestros hijos que no deberían llegar, esas cosas los van a atrapar. Yo quiero leerte un versículo que me parece sumamente apropiado a lo que venimos diciendo, que es Efesios 5, verso 8, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y mira esta frase: comprobando lo que es agradable al Señor. Y es algo que todos los padres deben hacer. Yo me acuerdo de una época en nuestra vida familiar en la que estábamos buscando mucho al Señor, y el Señor a mí personalmente como hombre me habló muy claramente de lo que era la televisión, lo que eran las películas de Disney, lo que había detrás de todo eso, y en ese momento pude comprobar que realmente eso no era agradable al Señor, que eso eran tinieblas, que si yo quería educar y formar el carácter de Cristo y guiar el corazón de Cristo de mi hija hacia Él, tenía que sacar eso, porque eso iba a ser una distracción y iba a cegar el entendimiento de ella para que ella no pudiera ver la luz del Evangelio. Y lo primero que tuvimos que hacer para seguir edificando, según lo que entendimos, era sacar todo eso. Como decía Jeremías, arrancar, romper, destruir, para poder edificar lo que el Señor nos ha puesto. Porque sutilmente la serpiente, como una serpiente, va a llegar a través de esas cosas a nuestros hogares. Entonces hay que comprobar lo que es agradable al Señor, y dice la palabra: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprendedlas. Entonces, como cristianos, nosotros debemos no solo no participar, sino reprender esas obras que son tinieblas, que dañan el corazón de nuestros hijos, que están pervirtiendo a nuestras hijas y a nuestros hijos. Y lo más tremendo, porque es que esto es lo que me parece más tremendo, en nuestros propios hogares. Ellos no necesitan salir para volverse viciosos, para tener tendencia al delito, a la violencia, a la inmoralidad sexual, al homosexualismo, porque es que eso hoy les llega hoy a través de las novelas que ellos ven, a través de los programas, las series de televisión. Hay series de televisión que son una apología al homosexualismo. Y uno a veces entra al hogar cristiano y ve la familia cristiana viendo la serie, porque hay música y cantantes, pero es una apología al homosexualismo. Cosas que debían ser reprendidas son toleradas. Y después, porque estamos luchando con ciertos tipos de pecados. Entonces, aún es vergonzoso hablar lo que antes se hacía en secreto. Pero aún hoy es vergonzoso hablar lo que ven nuestros hijos en la televisión. Y la ley decía esto muy claramente. Es que esto es un asunto que la palabra nos hablaba claramente. Dice:
No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. O sea, tú no puedes traer algo que traiga maldición a la casa, porque es maldición. O sea, no solo no lo puedes traer, lo vas a aborrecer y lo vas a odiar porque trae mal a tus hijos. Entonces, no solo le estamos diciendo a los padres que saquen el televisor. Literalmente le estamos diciendo que si ellos aman a Dios y aman a sus hijos, deben odiar todo lo que contamina la vida de sus hijos. Si ellos identifican que la música llega por ahí, las malas costumbres llegan por ahí, los malos ejemplos, la perversión llega por ahí, como hijos santos de Dios, deben reprender y destruir eso que no corresponde a la fe. Es un asunto que es muy importante que los hermanos sepan. Si hay anatema en sus casas, eso va a traer mal. Y no van a poder tener una buena educación con sus hijos si tienen esos anatemas en el centro de su hogar. Porque hay hogares donde ni siquiera pueden comer si no está prendido el asunto. Entonces es abominable. Y los cristianos llevamos tanto tiempo viviendo en eso, como Raquel con el ídolo escondido. Pero si queremos ir a Betel, al lugar de la casa de Dios, de la presencia, necesitamos sacar los ídolos. Pues muy directo. Sí. Vamos a hacer otra pausa, Pablo, para digerir la información y continuar. Bueno. Recuerda que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Ya volvemos. Na presença de milhares de anjos, eis-nos aqui. Pablo, ¿qué le podríamos decir a esos padres que en este instante nos están viendo? Y claro, seguramente esto implica tantos cambios tan radicales que a lo mejor están pensando que sacar el televisor o sacar internet es aislar a sus hijos completamente del mundo, o que incluso es como una prohibición tan severa que probablemente incites al hijo a querer ver más o algo. ¿Qué podríamos decirles? ¿Qué consejo les podríamos dar? Bueno, como hemos venido diciendo, esto es parte de una serie, ¿no? Lo único porque a veces las personas solo recuerdan eso, que tienen que sacar el televisor, ¿no? Pero aún como decíamos la vez pasada, ¿por qué es tan atractivo el televisor hasta para los mismos papás, o el celular para los papás? Porque el televisor ocupa el tiempo que a veces los papás no quieren ocupar con sus hijos. Entonces, a veces los papás mismos botan a sus hijos a esas cosas para que no les quiten tiempo. Pero un papá que ama verdaderamente a sus hijos, que está preparado que está preocupado por el alma de ellos, por amor a ellos, como decíamos la palabra, y por causa de lo que quiere Él en ellos, que es prepararlos para la gloria. Si Él entiende el peligro, si Él entiende que esto es como una mesa de demonios, Él no va a traer a su hijo ahí por amor, ¿no? Es que podríamos decir que si yo veo a mi hijo que va corriendo para la avenida y sé que en la avenida pasan carros muy rápido y que en cualquier momento mi hijo pequeño no va a poder pasar la avenida, sino que va a ser atropellado y lo puede matar cualquiera de esos carros, el mismo instinto de supervivencia y de amor por mi hijo me va a ayudar a hacer lo que tenga que hacer para que él no corra hacia la avenida. Entonces, si yo noto que en estos asuntos hay peligro para el alma de mi hijo, que realmente eso lo va a afectar profundamente, entonces yo voy a evitar eso en mi hijo. Entonces los hermanos a veces dicen esto: hermano, pero es que ellos se van a encontrar con eso en la calle, en el colegio, con sus compañeros, en la universidad. Y uno dice, bueno, es verdad, ellos se lo van a encontrar afuera. Y no hay que evitarles que salgan afuera, hay es que prepararlos para que cuando salgan afuera en una edad madura, ellos puedan tomar las mejores decisiones. Pero estamos hablando de a veces que nuestros niños de 2 o 3 años, de 5 años, que son sumamente moldeables en esa edad, sumamente influenciables en esa edad, los estamos exponiendo ante una realidad que ellos ni siquiera pueden sobrellevar. ¿Sí me hago entender? Claro. Lo estamos entregando en años donde su crianza debería ser formada con ciertos valores, y en vez de eso los estamos exponiendo a un tipo de pensamiento o de ideas o de presuposiciones que los van a afectar a veces trágica y perpetuamente en cuanto a su vida con Dios y en cuanto al propósito de Dios. Entonces no es un asunto de aislarlos, es un asunto de guardarlos. Y Jesús hablaba de eso. Mira lo que dice Juan 17, verso 12. Él hablando de su relación con sus discípulos, que puede ser una figura de nuestra relación con nuestros hijos. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre.
Entonces seguramente sus hijos van en algún momento a crecer y a estar en una edad donde ellos tengan que salir a enfrentarse con todas las cosas, donde van a salir de nuestra cobertura, pero mientras están con nosotros debemos guardarlos. Es que, como le decía yo un día a unos padres, hermano, es que una cosa es que su hijo se encuentre en el parque el marihuanero y otra cosa es que usted le ponga a la mitad de la mesa y le diga, me fumo marihuana. Entonces, no, yo no haría eso. Entonces lo está aislando. No lo estoy aislando, lo estoy guardando. Bueno, es lo mismo. Entonces yo no voy a traerle la fornicación, el adulterio, el homosexualismo, la violencia, para que él se alimente todos los días. No por aislarlo, sino es que por guardarlo, porque no se contamine. Porque eso es lo que haría cualquier persona cuerda que tiene a Cristo. Claro. Jesús seguía diciendo, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea, los que el Señor nos dio, dijo Jesús cuando se presenta al Padre, mira, ninguno de ellos se perdió. Qué bueno que nosotros pudiéramos decir eso delante de Dios. No, mira, Padre, los que tú me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Mira que yo me he encontrado con padres que han educado a sus hijos y ya sus hijos están grandes y están educando a sus hijos, y cuando uno comienza a hablar con ellos dicen, no, es que mi papá nos guardó de esto y es que eso es muy malo. O sea, ya como padres ya entienden por qué sus padres los guardó y ahora están haciendo lo mismo. Entonces estas cosas hay que hacerlas. Juan, ahí en el verso 15 dice el Señor, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces a veces no estamos diciendo al papá, aíslelos totalmente, no, pero guárdelos del mal. Si en algún momento usted una vez a la semana quiere ver una película con ellos, escoja la película, aunque no sea cristiana, pero que sea una película que no venga a testarle la mente a su hijo de perversiones. Sí, por ejemplo, a mí me gustan mucho las películas de la vida real y hay algunas que me parecen sumamente preciosas y no son cristianas, pero muestran el valor de la vida, de la familia, de muchas cosas, aún del valor, muchas cosas que son interesantes. Entonces yo la veo, pero no solo la estoy viendo, sino la estoy explicando, ten cuidado de esto, mira aquí quieren meternos esto. Entonces nos estamos preparando para que sean guardados del mal que hay detrás de eso, no para quitarlos, sino para guardarlos del mal. ¿Por qué? Porque aunque estamos en este mundo, Jesús mismo decía en el versículo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, aunque estamos acá, no somos de ellos. Entonces, de alguna manera ya somos santos, apartados, y debemos vivir como personas que no somos del mundo. Aunque estamos en el mundo y podemos vivir en la ciudad, en un edificio, y la vecina al lado, y el vecino al lado, y hasta los hermanos cristianos de al frente pueden vivir de una manera, pero yo, si soy consciente que no soy de este mundo, debo educar a mis hijos en este mundo y debo pararme firmemente y decir, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque los demás hagan lo demás, mi casa tiene un propósito, como decíamos la vez pasada, que es la gloria, sentarse con Cristo, y para llegar allá van a haber muchos tropiezos que el enemigo va a querer poner, pero yo no voy a dejar que los ponga en mi casa tampoco, ni en el centro de mi sala, ¿no? Y decía el verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces es importante, cuando nosotros entendimos estas cosas, sentamos a nuestra hija y con la Biblia comenzamos a explicarle por qué no era bueno que ella viera estas cosas, por qué íbamos a quitar y restringir ciertas cosas, y comenzamos a enseñarle por la palabra. Y después de comenzamos a enseñarle por la palabra, ella comenzaba misma a identificar, nos decía, mire, esto no es. Entonces ya uno ve que la misma palabra los va guardando y los va apartando. No que esto los salve, pero por lo menos, como dice Timoteo, que la palabra los hace sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Pero la televisión los ciega para que no reciban el evangelio de Cristo. Claro. Entonces yo mirar qué estoy haciendo, si le estoy abonando el camino para que ellos puedan entender el evangelio y conocerlo, o si estoy dejando cosas que vengan a ellos y los cieguen. Entonces debo tener mucho cuidado. Entonces no es un asunto de aislarse, es un asunto de ser buen padre, hacer justicia y juicio. O sea, discernir lo que no es de Dios y lo que no es de Cristo, sacarlo. Entonces es muy necesario, los padres tienen que hacer eso si quieren tener una buena educación con sus hijos. Si no, pues con el tiempo se van a dar cuenta de que debieron haberlo hecho. Pablo, una última pregunta para cerrar el programa de hoy. Y tiene que ver con que cuando uno habla de estos temas y es como tan directo con los temas, se puede llegar a generar una opinión de que es muy legalista, ¿no? Que Claro. puede ser religiosidad. Sí. O falta de amor incluso, porque se puede ver como una prohibición. ¿Qué nos dirías respecto a esta opinión? Sí, no solo en este tema, sino cuando uno habla ciertas cosas y los hermanos dicen, no, hermano, esto es como exagerado.
Yo les cito siempre unas palabras de Jesús que creo que algunas veces los he hecho acá, que son las palabras de Mateo 5:27, donde el Señor dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Eso es la televisión, porque hoy la televisión te muestra muchas mujeres y a veces tu niño, sin llegar a veces hasta a una relación sexual íntima con una persona, ya puede ser un adúltero, porque su corazón comienza a codiciar y a maquinar malos pensamientos. Entonces mira lo que dice Jesús: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Esto es más radical que sacar el televisor, ¿no? Porque tú sacas el televisor, o sea, pues imagínate por qué Jesús da un ejemplo tan fuerte. Porque Él sabe que Él espera un alma que por el pecado es cegada. Solo le espera hasta el juicio, le espera el juicio venidero, le espera la condenación por los siglos de los siglos. Entonces cuando tú pones la balanza, la condenación por los siglos de los siglos a un ojo, no, que pierda un ojo. Entonces que pongan en una balanza el alma de sus hijos, que recompensa hará el hombre por su alma, en una balanza a un televisor. Porque es que ¿sabes qué es lo más tremendo? Que a veces nuestros hijos son viciosos al televisor porque los padres son iguales. Así es. Es como lo que hablábamos la vez pasada. Si los padres quieren enseñar esto, tienen que ellos primero sacar sus ídolos que están debajo de sus naguas, como hizo Rebeca. Entonces a veces el papá no quiere comprometerse con Cristo, sino sigue viviendo la misma vida cristiana tibia. Y así van a crecer sus hijos. Entonces, pero el papá que entiende el peso del asunto va a entender lo que Jesús dijo. No es mejor, si tu ojo te hace pecar, córtalo. Tu mano también córtala. O sea, creo que Jesús es un poco más radical que nosotros cuando hablamos de sacar un televisor o de limitar el internet o no darle celular a nuestros hijos hasta cierta edad si lo necesitan, sino mejor que no tengan. Entonces realmente no es un asunto radical, es un asunto de entender que si no hacemos juicio y si no sacamos ciertas cosas de nuestros hogares, por más que nos esforcemos en enseñar la palabra, en disciplinarlos, en criarlos, los estamos envenenando a la par. Entonces si a ti te dan pan, pero te dan veneno, ¿qué va a afectar a veces más? Entonces tú puedes darle la palabra, pero al mismo tiempo tú mismo los estás contaminando con otras cosas. Ni para qué te esfuerzas. Por eso te decía, antes de lo labrar necesitamos guardar el terreno para poder sembrar buenas cosas y que den fruto. Y a veces los papás pierden a sus hijos son con los anatemas que tienen en sus casas. Entonces, a los que nos dicen que son legalistas, que lean Mateo 5:28 en adelante. Y van a ver que Jesús era un poco más radical. Muy clara tu respuesta. Bueno. ¿Qué recomendados nos dejas para esta semana sobre este tema? Bueno, hubo unas predicaciones para mí que para mí fueron el comienzo de llegar a entender todo esto, que son unas predicaciones de un pastor que se llama Josué Irión. Son varias, pero nosotros recogimos 3 y las pusimos en la sección de documentales de nuestra página de Tesoros Cristianos, que se llama Satanismo en Walt Disney. Porque cuando hablamos de que esto es mesa de demonios, literalmente esto es mesa de demonios, porque muchos de los que están atrás de la televisión y de la industria son personas que tienen propósitos sumamente malvados con nuestros hijos, quieren pervertirlos, quieren llevarlos a donde, bueno, a lo que ellos viven prácticamente. Entonces, esta serie de Josué Irión, Satanismo en Disney, y él habla de los videojuegos y todo, aunque son antiguas, son de hace 15, 20 años, son muy claras para entender el espíritu inmundo que está detrás de todo este ambiente. Que yo tengo varios documentales en la página de la música, de muchas cosas que hasta estos medios son usados para un control de la población, ¿sí? Porque eso hace a la gente literalmente estúpida, porque le preocupa la novela o el partido de fútbol, mientras las élites que nos gobiernan quieren llevar a cabo sus propósitos. Entonces es un medio de manipulación y destrucción de la mente. Y a la par pueden ver un documental que habla de la manipulación de la mente humana, de un autor que se llama Alan Watt. Él no es cristiano, pero el documental es muy bueno porque él muestra la historia, cómo las élites han usado los medios de comunicación, especialmente el televisor, para llevar a cabo una agenda oculta que ellos tienen. Entonces, mientras tanto, entretienen al pueblo, idiotizan al pueblo, van llevando al pueblo a un medio o a un gobierno que la Biblia nos llama que es el gobierno del anticristo. Entonces él, sin ser creyente, da en el clavo como científico en relación al asunto. Y ya en el ambiente espiritual, las 3 enseñanzas de Josué Irión.
Disney y el satanismo. Entonces ahí usted las puede encontrar, hay varias. Él ha dado esas conferencias en varios lugares, entonces él trata el tema muy bien. Entonces para que nuestros hermanos despierten un poco a este aspecto y para que saquen el anatema. Que así Porque el sea. llamamiento es hoy para sacar esos anatemas de nuestras casas. Claro. Me quedo también un poco con lo que mencionabas de que adicional cuando se le explica a los niños que también es un acto de amor, Claro. no tan abruptamente, sino cuando se les deja ver, ellos mismos van pudiendo tener ese discernimiento de separar lo santo o lo bueno de lo que es malo. Sí, es una oportunidad para poderles hablar del Señor, de lo que el Señor quiere para ellos, pero también lo que está detrás de eso. Correcto. Me acuerdo de que lo que te decía, nosotros explicamos a nuestra hija y ella misma comenzó a entender y ella comenzó misma a decirnos, mira, esto también, esto no. Y ella misma comenzó a discernir los asuntos. Porque ellos tienen conciencia, claro. Ellos saben que por su conciencia tienen una voz todavía que les habla, aunque no hayan nacido de nuevo. Y a la par, pues hay que explicarlo, esto no es un asunto aislado, de que es lo único que debemos hacer, apenas estamos como comenzando y no solo hay que quitar, sino también hay que poner. Claro. Entonces, por ejemplo, digamos, a los que no son cristianos te dicen, bueno, quítale el televisor, pero enséñale a leer, cómprale libros, porque eso va a desarrollar su capacidad cognitiva, su mente, va a aprender a hablar, a escribir muchas cosas y la lectura puede ser un mundo sumamente precioso para la imaginación hasta el niño. Entonces, por un lado quitamos, pero por otro lado comenzamos a sembrar. Solo que no podemos sembrar si las cosas que han quitado son inmundas. Claramente. Pablo, muchas gracias por ilustrarnos este aspecto de la crianza de los hijos en el día de hoy. Bueno, gracias al Señor, esperamos que sea contundente para la vida de los hogares de nuestros hermanos. Que así sea y bueno, pues en el próximo capítulo seguiremos abordando más sobre crianza. Así es. Muchísimas gracias. Bueno. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden enviar dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios les bendiga. Chao.